Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante que en esta ocasión lleva por título Lecciones del libro de los Hechos. Y pues vamos comenzando apenas, pero en esta semana ya vamos avanzados y estamos estudiando este tema que es muy importante, un mensaje para las multitudes. Es un tema muy interesante en el cual ya hemos adentrado un poco, pero ahora vamos a continuar y vamos a ir en nuestras Biblias para recordar el texto que estamos aprendiendo, que se encuentra en el libro de Miqueas capítulo 5, y allí vamos a leer el verso número 7. Nos dice así: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos encontrarnos una vez más para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que a través de su palabra podamos conocer lo que Dios quiere hablarnos para este día. Quede con nosotros, denos su buen espíritu y ayúdenos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio. Y para el día de hoy tenemos un apartado muy importante. Se titula Una tarea diferente. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es el propósito de los hijos de Dios en esta tierra y dónde debemos empezar a cumplirlo? ¿Alguna vez te preguntaste esto? Unas personas piensa que tiene un propósito definido y cada uno lo tenemos. Así el que estudia, así el que trabaja, así el que tiene que hacer un trabajo importante. Pero los hijos de Dios, ¿cuál es su propósito definido? Este es lo que nosotros tenemos que investigar en la palabra de Dios. ¿Y dónde debemos comenzar a cumplir ese propósito? Bueno, vamos a tratar de analizar esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Mateo capítulo 5 y allí vamos a leer los versos 14 hasta el verso 16 y nos dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que entonces, según la palabra de Dios, nosotros somos la luz del mundo. Y después nos da los ejemplos de la ciudad sentada sobre un monte o de la lámpara que no se pone debajo de donde debe ir. Y que la luz de cada uno debe alumbrar. Muy bien, pero vamos a ver y vamos a ahondar un poco más. Para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Deseado de las Gentes, en la página 762, y nos dice así: todos los que trabajan para Cristo han de empezar donde están. En nuestra propia familia puede haber almas hambrientas de simpatía, que anhelan el pan de vida. Puede haber hijos que han de educarse para Cristo. Entonces, ¿dónde debemos comenzar este trabajo y cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es iluminar a aquellos que no están en el conocimiento de la palabra de Dios. 1. 2. ¿Dónde debemos comenzar? Muchas personas piensan que debe comenzar allá, bien lejos, cuando realmente leemos acá que debemos comenzar en la familia. Algunos estarán necesitados de saber alguna cosa, pero aquí nos dice que habrá hijos que van a necesitar estas cosas. Entonces, lejos de querer empezar muy lejos allá, podemos empezar donde nos encontramos en este momento. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Hay paganos en nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está más cerca.
Luego, extiéndanse nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduzca. La obra de muchos puede parecer restringida por las circunstancias. Muy bien. Entonces, a veces pensamos que debemos empezar, como dije, muy lejos, cuando realmente debemos empezar ahí mismo, donde nos encontramos. Y cuando nosotros consideramos esto, entonces podemos saber y podemos estar claros que hay personas que no tienen el conocimiento de Dios y están tan cerca de nosotros, y cuando los hemos alcanzado a ellos, entonces podemos extendernos más allá, aún todavía. Muy bien, pero vamos a continuar y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Pero donde quiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. Muchas veces no sabemos, cuando hablamos a una persona aquí cerquita, puede que esa persona vaya tan lejos, tan lejos, que finalmente la palabra de verdad que se habló aquí termine tan lejos en otro lugar, y ha sido gracias a que fue fiel y diligente. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Alumbrar a otros. ¿Dónde debemos comenzar? Donde nos encontremos. No hemos de esperar a ir a un lugar tan lejano donde pensamos que no hay palabra de verdad, cuando tenemos gente que necesita esa misma palabra tan cerca de nosotros. Vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta entonces. ¿Qué debería inquietarnos al punto de reexaminar nuestros motivos y prioridades en la vida? Muchas veces tenemos motivos por los cuales hacemos cosas, o tenemos prioridades, pensamos que hay cosas más importantes en nuestra vida. Pero debemos reexaminar estas cosas al considerar los motivos, por qué hago una cierta cosa y qué es lo más importante en mi vida. Entonces vamos a tratar de entender esto y vamos a ir para ello a la palabra de Dios, y vamos a leer allá en el libro de 1 Corintios capítulo 9, y vamos a leer ahí el verso 16. Sin embargo, al anunciar el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hay una cosa interesante en lo que explica Pablo aquí. Muy bien, él tiene una necesidad, les da una necesidad, él siente que tiene que hacer esto, pero ¿por qué? ¿Qué lo mueve? Veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora este siguiente párrafo en el mismo libro de Corintios, pero ahora vamos a leer 2 Corintios capítulo 10, y allí vamos a leer los versos 16 al verso 18. Y nos dice así: y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos de lo que ya estaba preparado. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que entonces la Biblia nos dice que vayamos a otros lugares. Hay alguno que preparará un lugar, pero a veces nos queremos gloriar del otro que hizo, y no está correcto, sino que si debemos de gloriarnos es en el Señor. Pablo había dicho que no tenía nada él de qué gloriarse. Pero vamos a ver qué significan estas palabras. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que está en Deseado a todas las gentes, página 762, y que nos dice así: pero la orden, id por todo el mundo, no se ha de olvidar. Somos llamados a mirar las tierras lejanas. Cristo derriba el muro de separación, el prejuicio divisorio de las nacionalidades. Enseña a amar a toda la familia humana. No hemos de pensar como el pueblo de Israel pensó en la antigüedad, sino que hemos de ir a todos. Donde quiera que se nos presente la oportunidad, donde quiera que veamos la necesidad, debemos estar allí. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Elevad a los hombres del círculo estrecho que prescribe su egoísmo. Abroga todos los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad. No hace diferencia entre vecinos y extraños, entre amigos y enemigos. Nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como a nuestro hermano y al mundo como nuestro campo. Entonces, cada lugar donde haya necesidad debemos nosotros de procurar ir. Cada lugar que veamos que una persona tiene el anhelo de conocer es lugar donde podemos hablarle de Dios.
No hay límites, no hay fronteras en ese respecto. Hemos de aprender a amar a todos y a predicarles a todos. Al extraño, al de casa, al amigo, al enemigo, a todos. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, en la página 57, nos dice así: en lugar de seguir ensanchándonos y erigiendo más edificios, donde nuestras instituciones ya están establecidas, debiéramos poner freno a nuestros deseos, que los recursos y los obreros se esparzan para representar la verdad y dar el mensaje de amonestación en regiones de ultramar. Esto es, en lugar de concentrarnos en un solo lugar, deberíamos de esparcir a más lugares. En lugar de poner más personas en un mismo lugar y quedar dando vueltas en la misma zona, deberíamos dejar que esto se expanda más y cada día más allá. Pero recuerde que nosotros tenemos que aprender estas cosas. Pero aún hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mismo material, Testimonios para la Iglesia, volumen 8, en la página 58, nos dice así: mientras habéis estado dándole gusto a vuestra propia inclinación en la apropiación de dinero, el dinero de Dios, por el cual tendréis que dar cuenta, la obra misionera ha sido impedida y atada por falta de recursos y de obreros para colocar el estandarte de la verdad en lugares donde la gente nunca ha escuchado el mensaje de amonestación. Esto es, en lugar de continuar acaparando en un solo lugar o de que falten recursos para decir vamos a llevarlo más allá, nosotros deberíamos estar conscientes y deberíamos llevar el mensaje a otros lugares. Recuerde que esos recursos que nosotros tenemos, de los cuales tenemos que dar cuenta, por no haber llevado el mensaje a donde la gente nunca ha escuchado. Es una cosa triste y lamentable, pero esta es la realidad. Así que vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. ¿Quiénes dejarán las placenteras casas y los queridos vínculos de parentesco para llevar la preciosa luz de la verdad a tierras lejanas? ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Bueno, no muchos. Muchos dicen, bueno, yo tengo mis cosas para hacer, tengo mis planes, mis motivos, mis prioridades, primero quiero hacer esto, aquello, cosas que están fuera totalmente de lugar. ¿Nos damos cuenta? Entonces es un asunto complicado, pero este es lo que está pasando hoy día. Hay tantos lugares donde la palabra de verdad nunca llegó. Y la razón es porque no hemos hecho lo que nos corresponde. Muy bien, pero pues nuestro estudio al momento ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por su palabra y queremos pedir que nos ayude para poder grabarla en nuestra mente y también llevarla a la práctica. Pedimos que nos ayude para poder ser esa luz que hemos leído y poder llevar el mensaje de verdad a aquellos que no lo tienen. Ya sea que estemos cerca, que estemos lejos, donde quiera que el Señor nos ponga, podamos cumplir su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga también a aquellos que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.